Buenos días, el tema a exponer es determinación del cambio por recalentamiento de ladrillos. Mis compañeros David Santiago Peña, Fabián Enrique Guerrero y quien les habla Caterine Babativa. Este ensayo cubre la determinación del cambio lineal permanente de ladrillos refractarios cuando se calientan bajo condiciones prescritas. Los valores se rigen en el Sistema Internacional de Unidades. Estas normas no pretenden establecer todos los problemas de seguridad, pues es una responsabilidad del usuario establecer las prácticas apropiadas de seguridad y de salud. Las normas que vemos acá son las que se deben tener en cuenta a la hora de realizar los ensayos. Entre la importancia y uso tenemos que los ladrillos y formas refractarias de diferentes composiciones presentan cambios lineales después del calentamiento o recalentamiento. Este método de ensayo nos suministra un procedimiento estándar para calentar varias clases de refractarios con programas adecuados de calentamiento. También se debe tener cuidado en seleccionar muestras que sean representativas del producto a ser ensayadas y de que el programa seleccionado sea el apropiado para el producto a ensayar. Entre aparatos tenemos el horno, que este es diseñado tal que el programa específico de calentamiento y la atmósfera pueda mantenerse en todas las zonas de calentamiento. Aparatos para medir longitudes. Entonces, estos son capaces de ser leídos de 0,5 milímetros sobre una distancia de 254 milímetros y se pueden utilizar una regla de gancho tal como lo especifica la norma ASTM C134. Equipos para muestreo de análisis de gases son capaces de determinar el porcentaje de oxígeno libre y el total de combustible en la atmósfera de la cámara de ensayo. Bueno, continuando con lo que nuestra compañera Kate Babatia comenzó en esta exposición, yo les vengo a hablar sobre los procedimientos, especímenes y mediciones, las cuales pues se deben realizar en esta técnica. Primero que todo hay que tener en cuenta, bueno, hay que tener claro que vamos a usar siempre tres especímenes rectangulares que tienen que tener unas medidas de 228 por 114 milímetros por 64 o 76 milímetros. Cada especie se debe rotular ya sea con pintura cerámica o crayón. Lo primero, lo primero de este proceso, la primera etapa que tenemos que realizar es la colocación de los especímenes en el ensayo de horno. Entonces, cada espécimen se debe colocar sobre la cara de la base y se deben poner en una única hilera. Estos especímenes deben estar colocados sobre un ladrillo soporte, el cual debe tener, o bueno, debe tener una capa de material refractario adecuado para que pues no reaccione bajo las condiciones de ensayo que pues estemos realizando. También esto es muy importante, es que a la hora de hacer el ensayo, todos los especímenes que vayan a ser analizados deben, por decirlo así, ser del mismo tipo o de la misma clase, del mismo lote, o si no, que sean de similares eh, refractariedad para que pues a la hora de analizar los datos no tengamos muchos errores numéricos. Listo. Por otra parte, estos especímenes, bueno, deben estar separados por mucho de 38 milímetros de separación entre ellos y entre el muro del horno. La otra etapa es la medición de la temperatura. Para medir la temperatura del horno se debe usar, como es bien sabido en esta industria, es las termocuplas, que obviamente deben estar calibradas previamente. Las temperaturas que se ven, por decirlo así, y las tolerancias o las que deben ser analizadas, se debieron haber visto ya previamente en las normas ASTM E230. Luego, para temperaturas superiores, se debe retirar la termocupla y usar un pirómetro óptico o de radiación calibrada para hacer el análisis de las temperaturas. ¿Cómo se hace este análisis? Bueno, en el extremo de la termocupla se usa por medio a través del pirómetro, se registra la temperatura de cada espécimen del ensayo. Se hacen temperaturas en intervalos no superiores a 15 minutos. ¿Por qué se hace eso? Porque el tiempo de diferencia no puede superar, no puede ser mayor
ya que me generaría nuevamente errores numéricos. También se debe virar periódicamente en el horno, también ya sea por por termocuplas, horno con los pirométricos o un pirómetro, que las temperaturas dentro del interior del horno no sean superiores o no tenga una variación de más de 14 grados centígrados entre cada uno de ellos. Luego viene el análisis de la atmósfera de ensayo. Bueno, es bien sabido que a temperaturas superiores no se pueden, en este caso, para este caso particular, no pueden haber presencia de gases los cuales que no queremos que estén presentes, los cuales me puedan, por decirlo así, modificar o alterar el análisis del estudio. Entonces, por eso esta norma lo que nos dice en la atmósfera de ensayo es que en temperaturas superiores a 800 grados centígrados, en ella, en el horno, la temperatura, la atmósfera debe tener por mínimo 0,5% de oxígeno y 0% de combustible. Estas muestras pues se deben tomar dentro análisis de gases del interior del horno para estar pendientes de que se cumpla con ese objetivo, con ese inciso. Luego viene los programas de temperatura de ensayos. ¿Esto qué se trata? Bueno, lo que se hace en este proceso, en este programa, es que por medio de un programa de calentamiento se adecua dependiendo del tipo de refractario y este se debe ajustar a la curva de cocción que durante el periodo de retención las temperaturas pues deben estar en un promedio entre 3 grados centígrados. Después de completar el programa de calentamiento, se deben enfriar los especímenes, las probetas, por debajo de 425 grados centígrados dentro del horno cerrado antes de retirarlos. Por último, tenemos la medición de los especímenes cocidos. Para esto, se vuelven a tomar las temperaturas de los especímenes, pero ya no dentro del horno, sino fuera del horno, en temperatura ambiente. Y lo que se debe hacer es limpiar los extremos de cada bloque, de cada probeta con un bloque abrasivo para remover ampollas, burbujas que se pueden haber generado a la hora del calentamiento, siempre y cuando sea necesario. Después, a continuación, mi compañero Fabián Guerrero va a seguir hablando de esta técnica, de esta norma, enfocándose en los cálculos y en el informe que se debe realizar. Vamos a observar cómo se calcula el porcentaje de cambio. Bueno, este cálculo es algo básico, entonces como realmente es el cambio lineal de las longitudes originales del espécimen, entonces hay que tomar volumen inicial, medida inicial menos medida final sobre medida inicial. Esto nos va a dar un por 100%, nos va a dar un porcentaje, que eso es lo que vamos a calcular como tal. Y en el siguiente vamos a encontrar la tabla 1, donde encontramos los programas o las rampas de calentamiento para el ensayo. Entonces ahí nos dan en el lado izquierdo encontramos el tiempo que se necesita transcurrir, la desviación, que es como por ejemplo más o menos el rango que se puede oscilar de cada programa. Entonces encontramos que los programas tienen ya unas temperaturas específicas.